Amén. Padre eterno, Padre misericordioso, aquí estamos en esta noche, en los 60 años de nuestra hermana Irene Ellington. Sabemos que sin ti no somos nada en el mundo, Padre. Te entrego la vida de nuestra hermana Irene Ellington para que le des más años para poder vivir en este mundo. Señor, tú eres el Padre misericordioso. Te invocamos con esta oración, con esta dulce oración que una vez le dijiste a tu discípulo que oraran así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. A ti, Virgencita Madre, también te ponemos en tus bellas manos la vida de nuestra hermana Irene Ellington, para que sigas intercediendo por ella con tu Hijo amado, para que le dé más vida. Te saludamos con esa bella oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Jovita. Ahora se pueden tomar asiento. Cumplir 60 años es como una generación plateada o la edad deseada. En algunos contextos es una etapa de la vida que simboliza sabiduría, experiencia acumulada y un nuevo capítulo lleno de posibilidades y reevaluación. A pesar de los cambios físicos, es una oportunidad para celebrar los logros del pasado, reflexionar sobre la vida vivida y al mismo tiempo abrazar el futuro con una perspectiva renovada, aprovechando la autonomía e independencia que a menudo se alcanza a esta edad. Seguidamente voy a dar inicio con el ingreso de las hermanas. Hace su ingreso la señora Judith Ellington. Recibámosla con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos a Ana Ellington.
Ellington, acompañado de su esposa Dominga Ellington. Recibámosla con fuertes aplausos. Hace su ingreso el señor Neri Ellington. Recibámoslo con fuertes aplausos. Adelante, Neri Ellington. Llamo a este escenario a Renato Ellington. Seguidamente llamo a este escenario a Genaro Ellington. También hará su ingreso los tíos y las tías de doña Irene. Posteriormente hace su ingreso, que es hermano de Irene Ellington, Gilberto Ellington. Recibámosla con fuertes aplausos. Ahora sí, tenemos el ingreso de doña Antonia Centino, quien es tía de Irene Ellington. Hace su ingreso doña Antonia Centino. Les vamos a dar con fuertes aplausos a tía Antino. Seguidamente llamo a este escenario a Olga Ellington. Recibámosla con fuertes aplausos.
525.949 horas, 31.556.952 minutos y 1.893.417.120 segundos, es decir, 60 años. Ahora sí, los invito a ponerse de pie. Antes de hacer el ingreso de la agasajada, la dinámica es la siguiente. Cuando se hizo el ingreso, les dieron como una bolsita, ¿cierto? En esta bolsita hay como una especie de vasito. Necesito que saquen el vasito, les voy a explicar algo. Este vasito, si usted tiene, lo presiona acá abajito, presiónelo, que tiene que encender una lucecita. Presiónelo. Tiene que encender la luz. ¿Ya? ¿Todo lo tiene? ¿Ya todo? ¿Tiene encendido el vasito? ¿Cierto? Ahora sí, tenemos el momento muy especial que va a ser su ingreso. Así que la reina del día de hoy, nuestra cumpleañera, cumpliendo 60 años, ¿verdad? Es un privilegio llegar a esa edad, siempre lo he dicho, y sobre todo algo muy importante, conservar aquel espíritu de juventud, ¿verdad? Porque acordémonos de que la edad solo son números, no pasa nada, ¿cierto? Ahora sí, recibamos a la cumpleañera Irene Ellington con fuertes aplausos y levantemos nuestros vasitos. Recibámosla con fuertes aplausos. Y hay que entender de que ella está cansada porque entró bailando. Tiene que jalar aire antes de hablar. Muy buenas noches a todos. Primero, le doy gracias
esos 60 años que me ha dado ahora. No cualquiera llega a esa edad. Me gustaría que mi madre estuviera aquí conmigo para estar conmigo. Pero estoy feliz porque mi familia, mis hijos, mis tíos, ustedes están aquí conmigo. Y gracias, gracias, gracias. Sabemos de que en estos momentos pues no hay palabras, muchas veces no se encuentran esas palabras, porque simplemente dar gracias a Dios por esa oportunidad que ustedes están presentes, ¿verdad? De mi parte pues es todo por el momento, pues se queda en la fiesta, pues esperamos de que la pasen súper bien. Bueno, DJ, ¿listo? En cuanto a la recepción de la alimentación, si ustedes se dan cuenta, cada mesita tiene un número, ¿cierto? Van a ir pasando conforme al número que a usted le tocó en su momento, yo se lo voy a hacer saber. Muchas gracias. Meu amor, tá pronto.
ya pueden pasar